Y ya empezamos. Ok. Muchas gracias a todos por su espera. Muchas gracias a todos. Muy bien. Yo quisiera empezar. Primero, permítame un segundo. Estoy grabando. Ok. Bien. Bienvenidos al curso de lógica de programación. Mi nombre es Alfonso Lara. Soy ingeniero de sistema. Actualmente estoy haciendo un magíster en ciencia de datos. Seré su coordinador académico en The Senior. Conmigo pueden contar de aquí en adelante para todo lo que necesiten, ¿vale? Eh, Nosotros estamos muy contentos de tenerlos a ustedes en este curso de lógica de programación, sobre todo porque nos hemos percatado que los estudiantes de programación se lanzan de una vez a programar sin haber tenido una, digamos, generalmente una preparación previa, y eso hace que los conceptos muchas veces sean resbaladizos, escapen, ¿cierto? Entonces nosotros acá en The Senior estamos tratando de subsanar esa falencia. Ya de por sí que nuestros cursos son de bastante profundidad. Acá vamos a intentar sentar las bases previas para que ustedes puedan empezar a pensar como programadores, ¿vale? Eso implica que realicemos algunos ejercicios, que empecemos a comprender cómo piensa una máquina, cómo darle instrucciones, cómo almacenar información. Ese tipo de, digamos, de información o de lógica se asume por lo general en los cursos. Se asume ya que el estudiante tiene una lógica construida, que entiende una lógica proposicional, conectores, ¿cierto? Ese tipo de cosas.
Y pues en la verdad, digamos, hemos hecho una analítica de datos y por lo general los estudiantes ingresan con algunas, digamos, dificultades debido a esta falta de base en cuanto a lógica de programación. Ese es el propósito entonces de este curso. El propósito único e inicial también es, digamos, sentar esas bases. ¿Listo? Entonces, para eso yo quisiera, digamos, mostrarles acá. Yo tengo acá un repositorio, que digamos, el repositorio es donde vamos a guardar los documentos de aquí en adelante durante todo el curso. Los cursos, aclarar, que son todos los martes a esta misma hora, a 7 de la noche. ¿Ok? Entonces, tener muy presente ese horario para que tengamos, así como hoy, llegar a tiempo y todo lo demás, muy chévere y intenten media hora antes, por ejemplo, ingresar a plataforma estudiantil. Los que no han ingresado a plataforma estudiantil, les invitamos a que ingresen y que exploren allí el contenido de la plataforma estudiantil. En la plataforma estudiantil, ustedes van a tener habilitado allí todas las operaciones necesarias como estudiantes de programación en The Senior, como por ejemplo acceder a clases, acceder a grabaciones, incluso un módulo de pagos para que no tengan que ir a plataformas externas. En nuestra plataforma estudiantil se tiene centralizada todas esas operaciones. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a The Senior y vamos a empezar entonces con el curso. Les decía que el repositorio, yo voy a venir acá al repositorio, que es donde vamos a guardar toda la información de este curso. Voy a pasarles por el chat. eh, les estoy pasando por el chat el enlace del repositorio como para que también lo tengan allí, ¿vale? Allí van a encontrar un contenido muy apropiado y pues que vamos a utilizar también para el desarrollo del curso. Ok, vamos a clase uno y listo. Ok, antes de hablar de qué es proposición y no, lo primero que hay que entender es que nosotros como programadores nos interesa darle básicamente instrucciones a una máquina para que ella realice una tarea. Esas instrucciones nosotros no podemos esas instrucciones nosotros no podemos, digamos, dársela de forma sin una estructura clara. ¿Ok? La base fundamental de todas las decisiones o instrucciones que le vamos a dar a un computador o a una máquina para que realice acciones, ¿vale? Hagan de cuenta que es como un carro, ¿sí? Al que usted le está manejando por control remoto. Si usted le dice hacia adelante, eso es una instrucción, hacia un lado, eso es una instrucción, hacia atrás, etcétera, ¿vale? Pero entonces, digamos que más allá del manejo, hay que mirar lo que es, de qué se componen las instrucciones digamos, para que la máquina tome decisiones, ¿ok? Muy bien. Aquí es donde entramos el tema de las proposiciones, ¿ok? Las proposiciones son la base de las instrucciones que necesitamos darle a la máquina, ¿ok? Entonces, ¿qué es una proposición? Básicamente es la base fundamental a través de la cual nosotros vamos a darle instrucciones a una máquina. Pero esa proposición, mucha atención, tiene que tener cierta condición, o sea, tiene que tener una estructura como tal. Entonces vamos a ver en el repositorio. En lógica, una proposición es un enunciado que puede ser clasificado como verdadero o falso. Punto. El resto es menos importante que eso que acaban de escuchar. Algo que solo puede ser, o algo que puede ser considerado como verdadero o como falso, y solo eso es una proposición, ¿vale? Entonces, no puede ser ambos valores al mismo tiempo, solo puede ser algo, es decir, es como si fuese una pregunta que solo puede ser respondidas como sí o como no, pero no son preguntas, sino más bien son una afirmación que puede tener el valor de verdadero o falso. Esa es la base de las instrucciones en la computación, en el desarrollo de software.
una máquina no entiende sino instrucciones de tipo proposición. ¿Listo? Es la unidad básica del razonamiento lógico y yo diría del razonamiento computacional, ¿ok? Y se utiliza en filosofías, matemática, informática y la programación. Perfecto. Ok. Ejemplo de proposiciones. El sistema está en línea. Esto puede ser verdadero o falso, ¿vale? El jugador tiene más de 1000 puntos. También puede ser, es una proposición porque puede ser verdadero o falso. Ejemplos que no son proposiciones. Por ejemplo, inicia sesión ahora. Es una orden. No puede decirse que sea verdadera o falsa, ¿cierto? Inicia sesión ahora. Pues eso es verdadero o falso. Pues es una orden, ¿vale? Tampoco lo pueden ser las preguntas. ¿Cerraste sesión? ¿Ok? Eso no se le puede preguntar. Entonces, no es un lenguaje, el de ese tipo de lenguaje no lo va a entender la máquina, ¿ok? Cerraste sesión, o sea, para la máquina eso no tiene ningún sentido. O una expresión como genial, ¿vale? Es una expresión subjetiva, no tiene valor de verdad, ¿ok? No puede ser falso, ¿ok? Vale, permítame un segundo, por favor. Me indican que el repositorio está, a ver, ok. Vamos a ponerlo, eso simplemente porque el repositorio está en privado. Permítame un segundo, no hay problema por eso. Vamos acá, vamos a cambiar la visibilidad, vamos a ponerlo en público. Lo que les digo, chicos, siéntanse en la total libertad de abrir los micrófonos porque a veces me concentro y no veo los chats, ¿vale? No se preocupen por eso. Entonces, tenemos, acá regresamos. Por favor, confírmenme abriendo micrófonos si ya pueden acceder al repositorio. Ya deja, profe, sí, señor. Perfecto, muchas gracias, ¿vale? Bien, vamos a revisar los siguientes enunciados y vamos a preguntar si son proposiciones o no. ¿Listo? Ustedes me dirán, abran los micrófonos, no se preocupen. El usuario ingresó la contraseña correctamente. ¿Eso es una proposición o no es? ¿Ustedes qué dicen? Es una Sí, sí lo proposición. es. Es una ¿Vale? ¿Por qué? proposición. Porque puede ser verdadero o falso. Las preguntas, ya sabemos de entrada que no son proposiciones, porque no pueden ser ni verdaderas ni falsas. La pregunta, ¿vale? Iniciaste sesión en plataforma, la pregunta en sí misma no puede ser verdadera o falsa, ¿ok? La respuesta sí, por supuesto, pero la pregunta en sí no. Esto, vamos a poner a prueba esto. Si el salario es mayor o igual a 2,5 millones, mostrar mensaje de aprobación. Para ustedes, ¿eso es una proposición o no es una proposición? Sí, es una Sí lo proposición. Sí, es. es una proposición. Yo digo que no. ¿Sí? Si el salario es mayor o igual a 2,5 millones, mostrar mensaje de aprobación. ¿Listo? ¿Es una proposición, sí o no? Sí, profe. Ah, no, no, está Sí. preguntando, está Es preguntando. una condición. Ajá, está bueno. Es una proposición. Ok. Esto es una proposición compuesta, no es tan simple deducir si es una proposición o no, porque tiene dos componentes. De eso vamos a profundizar alrededor de este curso, ¿vale? Este sí es una condición y aquí esto es una proposición. Esta frase de aquí, solo esa que he encerrado, el salario es mayor o igual a 2,5 millones, ¿es o no es una proposición? Esa sí Sí, es. es una proposición. Sí, esa es una proposición. Esto puede ser verdadero o falso, ¿sí o Ajá. no? Ok, esta otra de acá es una proposición, mostrar mensaje de aprobación. Lo que viene después No, no es una No, proposición porque sería una instrucción en este caso. es no, una instrucción, ¿vale? Cuando tenemos así, algo compuesto así, de esta manera, entonces ahí se vuelve un poco más problemático, ¿cierto? Se vuelve un poco más, ah, se vuelve un poco menos evidente de mirar si es una proposición o no, ¿ok? Vamos a dejarla allí como una incógnita porque a pesar de que esto es una instrucción, es controversial. Ya lo veremos, digamos, a medida que avancemos en el curso.
si esto es algo que se puede procesar en una computadora. ¿Ok? Vamos a mirar entonces. Comparte esta historia antes de que desaparezca. ¿Es una instrucción o es un enunciado tipo proposición o no es una proposición? No No es una es. aprobación. No Ok, es. no lo es porque es una, digamos, es una instrucción tipo orden. ¿Ok? Mario ganó más de 1200 puntos en la partida. Si eso no es. Sí es. Sí es. Sí. Vale, perfecto. Permítame un segundo que aquí voy a acomodar un poco esto acá. Los menús de Zoom que no me dejan ver bien. Ok. El número de seguidores aumentó en 10%. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso es verdadero o es falso? Pues puede ser verdadero o puede ser falso. También sirve una proposición. Es una proposición por qué tipos. Es una proposición. El número de seguidores aumentó un 10%. ¿Por qué? Esa situación puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Sí o no? ¿Alguien ve alguno de estos en el listado? Algo que no sea una proposición. Los que ya pudieron abrir el repositorio. Díganme, por ejemplo, el número. Alguien que me diga, el número tal no es, no es. A 8, profe. El número 18. El El 9, número 8, ingresar nombre de usuario y el contraseña. 17. El 17, error 404, página no encontrada. ¿La 17 Sí es. es una proposición o no lo es? ¿Y por qué? ¿Ustedes qué dicen? Esa sí es. Porque eso puede ser verdadero o falso también. Ok. Página no encontrada. Falso. La encontré. Página no encontrada. Verdadero. No la encontré. Sí, o sea, digamos, sí, puede ser catalogado como verdadero o falso, ¿cierto? Ok. Sí. Error 404, página no encontrada. Es una proposición. ¿Listo? ¿Alguien más? Algo que no sea proposición. El 13. Publicar mensaje en el muro del usuario. Esa no es proposición, porque es una instrucción que, digamos, no puede ser considerada ni verdadera ni falsa. Perfecto. ¿Listo? Entonces, nosotros, digamos, tenemos claro que es una proposición. Algo, una proposición es algo al que se le puede asignar un valor de verdad o de falsedad. Punto. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver de qué manera, más o menos de qué manera podríamos, digamos, realizar, por ejemplo, a mí me interesa, yo voy a venir acá simplemente para dibujar cositas. A mí me interesa dibujar un mapa de decisiones, ¿vale? Donde vamos a hacer la validación de entrada de una validación de entrada, ¿ok? Entonces, lo primero que un sistema pregunta para dar acceso a un sistema, por ejemplo, el sistema de la plataforma estudiantil de Decinio, ¿ok? Entonces, lo primero es usuario ingresó email, por ejemplo. ¿Eso es una proposición o no lo es? Sí. Sí, ¿verdad? Que es una proposición. Y además de eso, entonces tomamos dos caminos, ¿cierto? Entonces, aquí puede ser el camino, por ejemplo, vamos a poner no, ¿listo? Y también vamos a poner, por ejemplo, el camino del sí, ¿vale? Ok. Si no Si no ingresó, ¿vale? Si no ingresó, entonces aquí vamos a dar entonces una conclusión. Es decir, miren que si nos vamos acá en mapas de decisión, vamos a ver, ahí empezamos apenas un mapa de decisión. Un mapa de decisión es una herramienta visual que representa gráficamente las posibles decisiones, condiciones y resultados en un proceso de toma de decisiones, ¿vale? Entonces vamos a ir, digamos, haciéndonos a ciertos momentos, a realizar algunos ejercicios para mirar cuáles son los momentos de un mapa de decisión. Entonces, por ejemplo, la decisión, punto donde se debe elegir entre diferentes opciones. Ingresó usuario email, condición, situación o criterio que afecta a la decisión. Bien, perfecto. No, sí. ¿Listo? Resultado, consecuencia
de una decisión bajo ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, si no ingresó el email, yo podría tomar allí, mostrar allí un resultado, ¿ok? Y el resultado sí sería una instrucción imperativa, ¿vale? Como por ejemplo, mostrar mensaje, ingresa tu email. ¿Listo? Eso es si no tomó, si no se dio eso, ¿vale? Si se dio, entonces hay, digamos, ¿qué vendría si el usuario sí ingresó el email? ¿Qué creen ustedes que vendría allí? O sea, ¿qué instrucción o qué proposición vendría allí? Revisar si es correcto el email o no. Ok, sí, pero antes, digamos, de revisar el correo, ¿cierto? Hay que ingresar primero una contraseña y luego ya cuando se envían los dos datos juntos, ahí se valida o no se valida, ¿cierto? Podríamos pensar así. Es decir, cuando ustedes van a ingresar a hacer login, primero escriben email y luego escriben, por ejemplo, la contraseña, ¿vale? Entonces aquí yo podría decir, usuario ingresó contraseña. ¿Listo? Y a partir de allí vienen dos decisiones. Un no, por ejemplo, y un sí. Si el usuario no ingresó, ¿cierto? Entonces aquí vamos a mostrar mensaje, que ahí sí podríamos decir, ingrese su contraseña o contraseña obligatoria, como le quieran llamar. ¿Listo? Y si sí lo ingresó, ¿cierto? Es porque sí ingresó email y también ingresó la contraseña. Y allí es donde vamos a validar las credenciales. Validar las credenciales quiere decir mirar si eso es una contraseña correcta o si es una contraseña no correcta, un email correcto o no incorrecto, ¿vale? Pero básicamente hemos dibujado el recorrido en un mapa de decisión. ¿Cómo podríamos entonces allí, digamos, mirar cómo está pensando una máquina, el conjunto de decisiones que toma? Fíjense que las decisiones tienen por lo general dos caminos. ¿Por qué? Porque las proposiciones solo nos dejan dos opciones. Las proposiciones nos dejan la opción de sí o no, verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, tenemos siempre una bifurcación. Bifurcación es dos caminos. Por lo general, tenemos ese tipo de condiciones, ¿vale? Ese tipo, digamos, de expresiones bicondicional, es decir, que tiene dos caminos, aquí, acá y aquí, allá, es lo que propicia el procesamiento. El procesamiento dentro de una máquina es sí, no, verdadero, falso. ¿Listo? Ok. Y luego al final, si se dan cuenta, hay unas instrucciones que empiezan con un verbo. ¿Vale? Las instrucciones que empiezan con un verbo, nosotros vamos a aprenderlas a programar y le vamos a poner unos nombres, métodos, funciones, cosas así, ¿vale? Pero primero, fíjense cómo hay un recorrido anterior a la toma de acción, ¿sí? Esta es una acción, esta es una acción, esto es una acción. Pero para llegar a la acción hay que hacer un recorrido, unas evaluaciones, ¿listo? Entonces, hay una decisión, que es el punto, ingresó mail, ingresó no mail, ¿vale? Una condición, que es sí, no, y un resultado. El resultado es la consecuencia, ¿ok? Bien, entonces vamos a hacer, digamos, unos ejercicios para profundizar eso, ¿listo? Vamos a hacer lo siguiente. Este ya lo hicimos, el del correo electrónico. Listo, vamos a hacer este. El 2. Comentarios ofensivos. ¿Listo? ¿Sí se ve bien la pantalla allí o está muy pequeñita? Sí se ve bien. Yo lo hago Vale, bien. listo. Entonces dice, vamos a mirar cuáles son vamos a dibujar las decisiones que debe tener una máquina para
controlar comentarios ofensivos en una red social. Dice, una red social quiere automatizar el sistema de moderación de comentarios. Reglas de moderación son las siguientes. Si un comentario contiene insultos y lenguaje discriminatorio, debe ser eliminado automáticamente. Ojo, estas son instrucciones. ¿Ok? Si contiene solo insultos o solo lenguaje discriminatorio, debe enviarse a revisión manual. Si no contiene ninguno, se publica automáticamente. ¿Ok? Entonces, esas son las condiciones. Ahora, ¿cómo empezaría yo este mapa? Vamos a arrastrarlo hasta acá. Este mapa tiene lo siguiente. Si un comentario contiene insultos y lenguaje discriminatorio, debe ser eliminado automáticamente. Ok, esto lleva hacia un camino, ¿vale? Entonces, la primera pregunta o la primera instrucción, ¿vale? Que puede ser verdadera o falsa aquí es contiene insultos. ¿Sí o no? Entonces yo lo pongo acá. Contiene insultos. ¿Listo? Y eso nos va a llevar hacia los dos caminos que ya nosotros sabemos. El sí, ¿cierto? Y el no. Bien. Si sí tiene, entonces, dice, si un comentario contiene insultos, debe ser eliminado, ¿cierto? Si contiene, ¿vale? Dice automáticamente, si contiene insultos o solo lenguaje discriminatorio, y esto lo hace un poquito más complejo, debe enviarse a revisión manual. Fíjense que esto hay que leerlo bien. Si un comentario contiene insultos y también al mismo tiempo lenguaje discriminatorio, debe ser eliminado. Esta condición aquí, esta expresión aquí, no es suficiente para eliminarlo, ¿o sí? ¿Contiene insultos? Vamos a eliminarlos. Sí, vamos a eliminarlo. ¿Sería así? Se No. elimina. Tendría que colocar ahí también que y contiene comentarios discriminatorios para ser eliminado de Tiene una que vez. tener ambos, no solo uno. Si solo tiene Exacto. uno, debe enviarse a revisión. Si tiene los dos, debe ser Perfecto. eliminado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar primero acá el no. Si no contiene insultos, ¿es suficiente para publicar comentario? Pregunto yo. No. ¿Qué dicen ustedes? No, porque puede tener lenguaje No. discriminatorio. Discriminatorio. Ujú. No debe tener ninguno. ¿Qué dicen ustedes? Publicar comentario. No, es decir, ¿contiene insultos? No, no contiene insultos. ¿Es suficiente para publicar el comentario? Vamos a ver. Si un comentario contiene insultos, ya esta condición no sirve porque no contiene insultos. Si solo contiene insultos, tampoco esta condición lo vamos a revisar porque no contiene insultos. Si no contiene ninguno, se publica automáticamente. ¿Qué es ninguno? Ni insultos ni lenguaje Insultos, discriminatorio. Ok, entonces si no contiene insultos, ¿qué hay que preguntar? Además de eso. si tiene lenguaje Lenguaje. discriminatorio. Ujú. Exactamente. Entonces aquí nos lleva a la siguiente proposición. Contiene lenguaje discriminatorio. Discriminatorio. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos opciones. Sí, ¿cierto? O puede ser un no. Ok, si este también se cumple, si este no también se cumple, ahí sí, ¿qué podemos hacer? Publicar el mensaje. Publicarlo. Se publica comentario, correcto, se publica, ¿cierto? Se publica comentario. ¿Listo? Ok, ya llegamos a, digamos, a esta parte final. Ahora, si contiene insultos, ¿vale? Y luego preguntamos, contiene lenguaje discriminatorio y eso es falso, eso es verdadero, ¿qué pasa aquí? Se elimina. Ojo que no contiene insultos. No Iría a contiene revisión Entraría a manual. revisión. Lo Revisión revisaría. manual, profe. enviarse a revisión manual. Correcto. ¿Listo? Enviarse a revisión manual. Ahora vamos hacia los siguientes caminos. ¿Contiene insultos? Sí. ¿Qué hace aquí?
Preguntaría si contiene Pregunta lenguaje por... discriminatorio. Por lenguaje es excelente, excelente. Hay que preguntar si contiene o hay que mirar si tiene lenguaje discriminatorio. Contiene Profe, y luego lenguaje solamente, ¿Perdón? qué pena, profe, y luego solamente con el insulto ya no daría para eliminarse. Mira lo que dice acá. Si un comentario contiene insultos y lenguaje discriminatorio, debe ser eliminado automáticamente. Es decir, solo es eliminado automáticamente si contiene los dos, insultos y lenguaje discriminatorio. Pero si solo contiene insultos o solo tiene lenguaje discriminatorio, debe enviarse a revisión manual. Entonces, si yo veo que ya tiene insultos, sí, ahora hay que preguntar o verificar si tiene lenguaje discriminatorio. ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos bien. Pues estaría bien, pero mi pregunta es ¿por qué no se elimina de una vez si ya tiene insultos? Pues, O sea, según las normas de este ejercicio, tiene que contener los dos, insultos y lenguaje discriminatorio. Entonces, ¿ya contiene insultos? Sí. Ahora hay que ver si también tiene lenguaje discriminatorio, ¿vale? Y una vez que, digamos, por ejemplo, sí tiene lenguaje discriminatorio, ahí sí vamos a eliminar. ¿Sí se entiende esa parte? Eliminar Profe, pero publicación. si ahí o sea, si en el enunciado fuera diferente, no dijera que cualquiera de Permíteme, los dos, sino uno. espérame, háblame un poquito más alto, por favor. Discúlpame. Profe, yo le pregunto es que si en el enunciado que usted muestra no existiera o sea, o sea, las dos cosas, Sí. entonces se podría eliminar, ¿o no? Claro, exactamente. Se podría eliminar. Exacto. Aquí lo que te está diciendo, básicamente, esta expresión es que esto tiene que ser verdadero, es decir, sí, y este también tiene que ser sí, los dos al mismo tiempo para poder ser eliminado automáticamente. Eso es lo que básicamente nos está diciendo este enunciado. ¿Sí se entiende esa parte? Entonces, si uno es sí, yo tengo que preguntar por el otro si también es sí. Si también es sí, eliminamos publicación. ¿Sí se entiende esa parte? Ahora, si es no, a partir de aquí, ¿qué pasa? Se La envía revisión revisión manual. manual. Es decir, contiene Revisión. insultos, pero no contiene lenguaje discriminatorio. Contiene insultos o solo contiene lenguaje discriminatorio. O sea, una de dos. Debe enviarse a revisión manual. Entonces, enviarse a revisión manual. ¿Sí se va entendiendo esta parte, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Está lloviendo, pero durísimo, durísimo. Y pues escucho truenos, relámpagos y de cuanta cosa. Pero vamos a seguir hacia adelante. Ok. Muy bien. Esa es una situación que podemos, digamos, verificar y, y acá ejercitarnos, ¿vale? Listo. Vamos al siguiente como para seguir practicando esto. ¿Por qué esto es importante practicarlo? Porque fíjense que cómo nos permite sacar digamos, las proposiciones. Porque fíjense que estas son las proposiciones. Contiene insultos, verdadero, falso. Contiene lenguaje discriminatorio, verdadero o falso. Contiene lenguaje discriminatorio, verdadero o falso. Y estas son ya las instrucciones que ya después vamos a aprender a programar. Acciones. ¿Listo? Bien. Entonces sí es importante hacer este tipo de ejercicio. ¿Ok? Listo. Sugerencia de contenido. Vamos a ver muy atentos, chicos, muy atentos digamos, a este ejercicio. ¿Ok? Dice, una plataforma de streaming sugiere contenido basado en el tipo de usuario y el día de la semana. ¿Ok? Reglas de sugerencia. Si es fin de semana y el usuario es premium, se sugiere contenido exclusivo. ¿Vale? Si es fin de semana o el usuario es premium, pero no ambos, se sugiere contenido popular. Si no es ninguna de las dos condiciones, se sugiere contenido gratuito. ¿Estamos listos para hacer esto? ¿Sí? Sí.
¿Cuál Sí. sería entonces Sí, para sí. ustedes la primera instrucción para hacer digamos, para hacer acá la decisión acá, el árbol de decisiones, sugerencia de contenido? ¿Qué es lo primero que ustedes preguntarían? A ver. Si es fin de Ver ¿Fin de semana. semana? Fin de semana. Ajá. Ok, vale, si es fin de semana. Perfecto. Entonces vamos a hacer acá. Es fin de semana. Eso puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más sería después de eso? Ayúdenme. En el sí poner que sí es un usuario. Premium. En Usuario el sí, premium. No. el usuario es premium. Podríamos preguntar, es decir, tomar este camino, ¿cierto? Si es sí. Y es sí, usuario es premium. Opinión. Ok, ¿vale? Y esta decisión me va a llevar a un sí, por ejemplo, pero Ajá. también me puede llevar a un no. Aún no. Ok, si es sí, ¿qué pasa aquí? Ustedes que Sugiere ya están contenido Contenido exclusivo. exclusivo. se sugiere contenido exclusivo, ¿ok? Sugerir contenido exclusivo. ¿Listo? Ok, ¿y si es no? Es Se decir, es sugeriría fin de contenido semana, pero el popular. Popular. usuario no es premium. Contenido popular se sugeriría. ¿Cómo? Se le Sería sugiere con contenido popular. Contenido popular. ¿Por qué? Pues según la condición que está ahí de segundas, están porque cumple pidiendo la la primera condición, primera, pero no la pero no la Se segunda. cumple segunda. una condición. Exacto. Es decir, se cumple una, pero no la otra. ¿Sí? O sea, no se cumplen ambos al mismo tiempo. Entonces se sugiere contenido popular. ¿Vale? Aquí entonces tendríamos sugerir contenido popular. Perfecto. Listo. Ahora, vámonos por el camino del no. No es fin de semana. ¿Qué Se preguntaría preguntarían? si el usuario es premium. Muy bien. Esa es una opción. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿O hay alguna otra opción? Hay que preguntar si el usuario es premium. Sí, Se sugiere contenido Sí. sí. Sí, Hay que preguntarle. Es decir, ¿es fin de semana? No. ¿Vale? ¿Y qué necesito saber? Si el usuario es premium, es para saber si se pone un contenido popular. Popular. ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces, si es no, yo pregunto, el usuario es premium. Usuario premium. Ok. Usuario es premium. ¿Listo? Y si es sí, y si es no. Ok, si es premium, entonces ¿qué viene? Sugerir Popular. contenido popular. Contenido popular. Excelente, me gusta, estamos conectados. Y si es no, es decir, si no es fin de Contenido semana y gratuito. tampoco es premium, Contenido Contenido gratuito. gratuito. Gratis, gratis. sugerir contenido gratuito. Perfecto. Muy bien, excelente, lo hemos hecho. ¿Vale? Vamos a poner más nivel a esto, porque digamos que se puede. Ya ustedes están demostrando que esto puede tener más nivel, ¿ok? Muy bien. Vamos a irnos a una aprobación de crédito. ¿Sí o no? Bien, aprobación de crédito. ¿Qué dice acá? Una entidad financiera desea automatizar la decisión de aprobar o rechazar una solicitud de préstamo a través de un sistema de evaluación lógica. Para ello, ha definido los siguientes criterios que deben cumplirse secuencialmente. El solicitante debe tener 21 años o más. Sus ingresos mensuales deben ser iguales o superiores a 1.500.000. Debe tener un historial crediticio positivo. Si en cualquiera de estos pasos el solicitante no cumple con el criterio, el sistema debe rechazar la solicitud automáticamente. Si se cumple con los 3 criterios, el sistema debe aprobar el crédito. Ok, ¿les parece que es complicado? No, ¿verdad? Esperaba más. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer el siguiente. Muy bien. ¿Cuál sería el primero que ponen? Preguntar la
¿Cómo sería la proposición que pusieron de primera? Preguntar si tiene 21 años o más. Ujú. ¿Cómo sería escrita como programadores? Con toda la especificación. ¿Tiene 21 años o más? Ajá. Hacemos una pregunta al computador. Ah, no. ¿Qué edad ¿Cómo tienes? sería, ¿Es cómo mayor, Necesitas la es edad. mayor que 21 años? Mayor Mayor igual. Ingresa la Mayor edad. igual. Mayor o igual, eso, mayor o ¿Cuál es igual. tu edad? igual a 21. Sí, ¿cuál es tu edad? La Pregúntalo. expresión, esta expresión, ¿cómo la podríamos volver una proposición pura para un computador? Edad mayor o igual a 21. Sí, ¿tu edad es mayor o igual a 21? ¿Edad de quién va a preguntar el computador? Del solicitante. Edad del solicitante mayor o igual a 21. Excelente. Edad de solicitante, ¿cierto? Mayor o igual a 21. Perfecto. Esa es una expresión para computador. ¿Listo? Muy bien. Listo. Esto tiene dos caminos. Un no, ¿cierto? Y un sí. Ok, si es no, ¿hacia dónde nos lleva? Rechazar la Se, solicitud. Se se cancela el crédito. rechaza. Rechazar, sí, una Excelente. Rechazar, solicitud. rechazar solicitud de crédito. Excelente. Y si es sí, ¿hacia dónde nos lleva? A comparar los ingresos mensuales si son iguales o Ajá. superiores a 1.500.000. Tus ingresos mensuales deben ser iguales o superiores a 1.500.000. ¿Cómo sería eso expresado en proposición? Lo mismo que la primera. Ingresos Ingresos mensuales mayor, mayores igual a 1.500, sí. Ingresos mensuales, ¿cómo dijeron? ingreso mensual mayor o igual a 1.500.000. Ingresos mensuales. Ingresos mensuales mayor o igual a 1.500.000. 1.500.000. Excelente. ¿Listo? Y eso nos lleva a un no, pero también nos Rechazar puede solicitud. llevar a un sí. Si nos lleva a un no, ¿qué hacemos? Rechazar la Rechazar Rechazar solicitud. otra vez. Rechazar, ¿cierto? Rechazar solicitud de crédito. ¿Listo? Y si es un sí, ¿Tiene historial crediticio positivo? tiene historial crediticio positivo. Exactamente. ¿Listo? Si es un sí, entonces debemos preguntar eso. Podemos afirmar eso para ver si es verdadero o falso. Tiene historial crediticio positivo. ¿Listo? Muy bien. Y aquí tenemos entonces, Profe, una pregunta. Qué pena. sí, tranqui, Esa palabra tiene, sí, debe sí o sí, o solamente con historial crediticio positivo se podría manejar. es mucho mejor lo que usted acaba de decir. Historial crediticio positivo. Perfecto. Muy bien. Excelente. Me gusta esa observación. Eso es mucho mejor, más compacto. ¿Vale? Entonces, esto nos lleva a un sí o a un no. Ya sabemos que si es un no, rechazar, ¿cierto? Solicitud de crédito. Muy bien. Y si es un sí, Aprobar el crédito. aprobar crédito. Muy bien. Excelente. ¿Vale? Ese es un, digamos, ese es un camino más largo, porque fíjense que aquí este tiene que ser verdadero, este tiene que ser verdadero y este tiene que ser verdadero. Y es el único camino para aprobar crédito. Todos los demás caminos llegan a rechazar solicitud, rechazar solicitud, rechazar solicitud. Esta es otra, digamos, de las características que estamos viendo acá. Antes de empezar a programar, nosotros nos percatamos, un programador siempre se percata de cosas patrones que se repiten, ¿ok? Esta instrucción final se está repitiendo varias veces, ¿ok? Entonces, vamos a ir, cuando lleguemos a programación, a cómo reutilizar reutilizar, digamos, acciones. Cómo poder reutilizar acciones, ¿vale? Eso es importante. Hay caminos que te llevan hacia la misma salida, ¿sí? Entonces, distintos caminos pueden llevarte a la misma. Entonces, bueno, ok, yo voy a reutilizar, rechazar solicitud, de tal manera que si caemos aquí, yo la llamo. Que si caemos acá, yo la llamo. Si caemos acá, yo llamo a eso. Pero bueno, eso es más adelante, ¿ok? Otra cosa que tenemos
que ir percatándonos es que aquí hay, digamos, una especie de cadena, ¿cierto? De sí, de sís y de nos, ¿vale? Esta es un sí, no, este es otro sí, no, este es otro sí, no. Unos están dentro de otros, ¿vale? Es como si fuera un árbol de decisión, ¿ok? Vamos a ir aprendiendo cómo unificar todas esas cosas de tal manera que todo esto se vea incluso aún más simplificado, ¿ok? Vamos a hacer el último ejercicio de estos, ¿vale? Y vamos a mirar esto. Descuento tienda en línea. Ok. Una tienda en línea desea automatizar el sistema de descuentos al momento de la compra. El sistema debe aplicar descuentos con base en las siguientes condiciones. Reglas del descuento. Si el cliente realiza una compra de más de 200,000 y además es cliente frecuente, se le otorga un 20% de descuento. ¿Okay? Si el cliente realiza una compra de más de 200,000 o es cliente frecuente, pero no ambos, se le otorga un 10% de descuento. En cualquier otro caso, no se aplica ningún descuento. Ok. Este repositorio yo lo voy a actualizar una vez que terminemos acá y les prometo que les voy a dejar unos ejercicios de nivel progresivo. Nivel progresivo es que esto cada vez va a ser más complejo porque ya estos ejercicios más sencillos los estamos aprendiendo a hacer con toda la claridad. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este último. Descuento tienda en línea. ¿Ok? Una tienda en línea, ¿vale? Ya lo leí. Vamos a hacerlo de una vez. ¿Cuál sería la primera que ustedes harían? Preguntar si hizo una compra de más de 200,000. Ok. Cliente realiza una compra de más de 200,000. Esa sería, ¿cierto? Una expresión. La primera expresión. Muy bien. Vamos a ponerlo un poco Compra, más acá. más bien Profe, compra mayor o igual a sí, eso iba a decir. Pero ahí ¿Cuál? compra mayor a 200.000, porque igual no mayor o puede igual. ser. Ah, bueno, perdón. Ok. Cliente realiza una compra mayor a 200,000. Mucho Y, mejor expresado. y más bien ¿Sí? quitar cliente porque pues todos los clientes compran. Ok, No perfecto. solo Entonces vamos a simplificarlo. Me gusta eso. Ajá, sí, será. Compra mayor de 200. mayor a 200,000. Excelente. Esa es una simplificación maestra. ¿Listo? Permítame un segundo. A ver. Listo. Ok. Muy bien. Compra mayor a 200,000. Vamos a seguir haciéndolo con más maestría aún. Ok. Listo. Eso nos lleva a un sí, pero también nos puede llevar a un no. Si es un sí, Cliente frecuente. ¿cómo? Si es un sí, perdón. Cliente Cliente frecuente. frecuente. Cliente frecuente. Ok. Dice, si el cliente realiza una más de 200,000, ¿es cliente frecuente? Ok, cliente es frecuente. Perfecto. Listo. Eso nos puede llevar a un sí, también nos puede llevar a un no. Si es un sí, entonces, Se le 20% aplica un de descuento. 20% de descuento. Recibe 20% de descuento. descuento 20%. es igual, Descuenta, porque es una orden, ¿no? Al computar descuenta 20%. descontar. Ok, muy bien. Descontar, 20%. descontar, es una acción, ¿cierto? Descontar Ujú. 20%. 20%. Ajá. Así, excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿Por dónde vamos? Acá. Si el cliente es frecuente, pero, perdón, si la compra es mayor a 200, pero cliente no es frecuente, Un Descontar. 10%. Descontar 10%. 10%. Ajá. 10% de descuento. ¿Ok? Descontar 10%. Perfecto, muy bien. Ahora, si no es la compra mayor a 200,000, ¿qué es lo contrario a mayor a 200? Compra mayor a 200,000. Lo contrario de eso, es decir, lo que no es. Menor o igual a Compra Menor. 200. menor o Menor o igual. igual. Ajá. Menor o igual. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué camino cogemos. Si no es igual a si no es mayor a 200,000, ¿qué hacemos entonces?
Le pregunta que si es frecuente. Ok, vamos a mirar. Entonces, cliente es frecuente. Muy bien, frecuente. Eso puede ser un sí o puede ser un no. Ok, si es sí, 10% descuentar, 10%. Ajá. 10% de descuento. Descontar 10%. Ok, si es un no, Descuento no Ninguno. aplicado. Descuento no aplica. 0% de descuento. descontar 0%. 0%. Ok, perfecto. Eso es pensar de forma silogística. Eso es pensar, empezar a pensar, ¿sí? Que suena raro, empezar a pensar de forma algorítmica. ¿Listo? Muy bien. Nosotros nos damos cuenta aquí que hay distintos caminos. ¿Y qué tal que yo, por ejemplo, pudiera tomar estas dos, por ejemplo, y ponerlas en una sola? Por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Un Compra método. mayor a 200.000. Con un Ok. conector. Ok. Compra mayor a 200.000. Pero yo quiero juntar la siguiente pregunta. Y yo voy a ponerla aquí. Y vamos a expresar y así. Y Ahí, disyunción. cliente es frecuente. ¿Se podría o no se podría? ¿Esto podría ser verdadero o podría ser falso? Sigue siendo una proposición. Sí. ¿Ustedes qué dicen? Sí, Sí, sigue sigue siendo siendo una verdad. proposición. Sí, señor. Sí. Porque esto puede ser verdadero o falso. Ahora, pregunto yo, si esto es verdadero, la pregunta, la primera, pero la siguiente es falso, ¿qué es todo esto entonces? ¿Un no Falso. o un sí? Es una Falso. proposición. Falso. O sea, debería llevarme acá, ¿sí o 10. no? Ajá. Ajá. ¿Cómo sabemos que ambas juntas da falso? Pues Por las viendo el tablas de... mapa, debería llegar aquí, o sea, termina en un falso, ¿cierto? Pero, digamos, ¿cómo puedo estar seguro yo de eso? Y si fueran tres condiciones, una seguida de la otra. Eso ya entraría aparte de las salas de verdad. Sí, a ver. Tenemos este operador y, listo, vamos a analizar. Vamos a analizar. Si yo quiero juntar este y este otro, pero a través del no, ¿cierto? Este y este, ¿cómo lo juntarán? Sería, y cliente no es frecuente. ¿Cómo lo juntarán estos dos? Aquí no sé. Vamos a ver, vamos a ponerlo acá. ¿Cómo juntamos este y este? Compra mayor a 200.000 O, va con no. Compra o o que te repente. compra mayor, ¿cierto? A Ujú. 200.000. Permítame, ya lo pongo para acá. Compra mayor a 200.000. Y vamos a expresar el o como esto, con dos barritas así. O cliente es frecuente. Frecuente, perdón. Ok, sí lo puedo escribir bien. Frecuente. Listo. Muy bien. Una pregunta. Sí. ¿Ese I o cambia según el lenguaje o esto va a ser para cualquier lenguaje? El I que muestras y el O que muestras. Es simplemente una representación. Ah, ¿Sí? ok, ok, ok. Es una representación, pues, sin pensar en los lenguajes de programación, todos tienen esta base. La base fundamental es la lógica proposicional, es decir, qué camino vamos a coger de acuerdo a lo que pongamos aquí, ¿vale? Si más adelante un programador dice que esto ya no es el i, sino que el i es esto, ¿vale? Para el computador simplemente sigue siendo lo mismo. Para nosotros es simplemente un símbolo que cambiamos, pero sí, el concepto es exactamente igual. Pero para la mayoría de lenguajes de programación, si quieren hablar de lenguaje de programación, sí, hay como, digamos, este tipo de expresiones, ¿vale? Muy bien. Entonces, este señor de aquí, ¿es verdadero o es falso? Suponiendo que este es verdadero y este es falso, ¿qué? ¿Cuál es? Puede ser, Sería ¿Hacia dónde verdadero. va? 100%. Verdadero, porque se cumple una.
Ujú. Ya, listo. Bien. Esto es, digamos, vamos a resumir lo que estaba mencionando, las tablas de verdad. Las tablas de verdad se resumen en lo siguiente. Las tablas de verdad, primero que no quiero hablar de tablas de verdad, pero precisamente porque no quiero hablar de tablas de verdad, para hacerlo mucho más simple, porque creo que se puede entender muy simple, es la siguiente analogía. Y puede tener la cantidad de elementos que usted quiera. Por ejemplo, ya no vamos a poner una expresión que sea verdadero o falso, vamos a representarla con una letra A. ¿Listo? Vamos a poner A. A, I, B, I, C, I, D. ¿Ok? Listo. A es una expresión que puede ser verdadero o falso, al igual que B, C y D. Son expresiones que se pueden considerar verdaderas o falsas, así como compra mayor a 500, clientes frecuente, etcétera. Pero tenemos 4. Listo. Si las 4 son verdades, entonces el resultado es verdad. Pues vale. ¿Ok? Y es un, digamos, es un conector que lo que hace es juntar todos estos, ¿cierto? Todas las expresiones, pero si encuentra que hay algo que es falso, todo se vuelve falso. Es como ese tipo de personas que son intolerantes y intolerantes a las mentiras. Usted le puede decir 10.000 verdades, pero con una falsedad que usted le diga, todo es falso. Todo, absolutamente todo. ¿Ok? Así que si encontramos en el camino de decisiones algo aquí que es falso, el resto ya ni siquiera es necesario evaluarlo. ¿Vale? Por ejemplo, este fue verdadero, este fue verdadero, este fue falso. Listo. ¿Qué es todo esto? Falso. falso. Ya no es necesario ni siquiera ver los demás valores. ¿Vale? Para determinar que eso es falso. Ok. Ahora, por otro lado, tenemos A o B, vamos a llevarlo hasta acá, o C o D, por ejemplo. Este es lo contrario. Esas personas que, digamos, se contentan con una sola verdad. Con que haya una sola verdad, por lo menos una verdad, eso es verdadero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo evalúo la primera y es verdadero, ya yo sé que el resto, sin evaluarlo, el resultado de todo esto es verdadero. ¿Ok? Sin evaluarlo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esto es falso, falso, verdadero, falso. Todo es verdadero. Porque con una verdad que se le diga a este tipo de personas que son de tipo O, ¿vale? Se contentan. ¿Listo? Y quedan satisfechas. Todo es verdad. ¿Ok? Pero si todo es falso, obviamente, tampoco es que, pues, vayan a ser tan inocentes de creer que eso es verdad. No, si todo es falso. Entonces, eso resume las tablas de verdad en cuanto a I y O. Por ejemplo, I no tolera falsedades, ni una sola. Y O, con una sola verdad que tú le digas, todo es verdadero. ¿Ok? Entonces podemos hacer aquí combinaciones. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, vamos a poner entre paréntesis A y B, por ejemplo. Ok. A y B. Y yo voy a poner acá, por ejemplo, O, C y, por ejemplo, listo. Bien, pongámosle aquí que A es igual a verdadero, B es igual a verdadero, C es igual a falso, D es igual a verdadero. ¿Queda todo eso? Verdadero. Verdadero por Verdadero. aquí. Verdadero, profe. ¿Verdadero? Ok. ¿Por qué? Evaluamos primero esta, ¿cierto? Esta de aquí. A es verdadero, B es verdadero y si tienes las dos verdaderas, te dice, ok, es verdadero. Ok. Y este de acá. C
es falso y D es verdadero. Con una sola que sea falso, esto es falso. Pero entonces aquí hay un O. ¿Verdadera o falso? ¿Queda todo esto? Verdadero. Verdadero. Porque O con una sola que sea verdad es verdadero. ¿Ok? Así que estamos aquí sentando las bases para una lógica proposicional. ¿Listo? Fíjense cómo podemos, digamos, no hemos hecho ejercicios con este tipo, digamos, de enunciados compuestos. Vamos a aprender a pasar, dados un conjunto de enunciados en lenguaje natural, en lenguaje humano, vamos a vamos a saber o a tener la capacidad de pasarlo acá. Una vez pasado acá, ya nosotros nos vamos, digamos, a realizarlo de forma más sencilla. ¿Ok? Pero el primer reto es pasarlo hacia acá, hacia símbolos. ¿Vale? Para eso tenemos que tener la capacidad de reducir, así como lo estamos haciendo acá, compra mayor a 200.000, clientes frecuentes, este tipo de expresiones tenemos que saberlas, empezar a, digamos, a realizar, a transformarla a proposiciones. Cuando nosotros logremos eso, estamos listos para el siguiente paso. Este es el primero, es el más sencillo, ¿ok? Así que quien no haya entrado a la clase y esté viendo esta grabación, entonces le sugiero irse al repositorio que va a ser compartido en todos los grupos de la cohorte 4 y va a poder practicar. Quien ya se sienta preparado, asuma los ejercicios que voy a dejar como avanzados en el mismo repositorio. Van a estar ubicados luego de este 5, ¿vale? Aquí hicimos los sencillos. Vamos a, digamos, a dejar para que ustedes resuelvan los más complejos. ¿Listo? Es simplemente un primer arranque, un sencillo arranque. Tengan en cuenta que no todos estamos en los mismos niveles, así que hay personas que digamos, les va a tomar cierto tiempito empezar a hacer esto. Esta página es MinMaster, por si acaso la quieren utilizar. Simplemente pueden abrir una cuenta con pueden abrir una cuenta con el correo electrónico, loguear con Gmail y ya están dentro. Nada más, eso es por ahora un simple abreboca, nada más. El próximo encuentro, vamos a tomarnos media horita más, 1 hora y media, pero ¿por qué? Va a ser un nivel más arriba. Este es el nivel 1, ¿listo? El de esta noche. Más adelante, el próximo martes, vamos hacia el nivel 2 y les prometo que también les va a gustar muchísimo, muchísimo. Y cuando lleguemos a la clase 4, vamos a estar volando y muy listos para, digamos, hacer relaciones autoincrementales de variables, proposiciones, condiciones compuestas, bifurcaciones complejas y vamos a estar, digamos, muy, muy preparados para empezar a programar. ¿Listo? Entonces, espero que les haya entretenido este primer encuentro. Es simplemente un abreboca, como decía. Y pues nada, cualquiera que necesite los recursos que hemos utilizado acá, puede escribir en cualquiera de sus grupos en los que esté, ya sea de Java, Master Inteligencia Artificial, JavaScript o Python, y solicita allí en el grupo los recursos y se le darán. ¿Listo? Así que, bueno, esperemos que haya sido de su agrado y ya esperen los ejercicios para que practiquen durante la semana que va a estar en el repositorio. ¿Listo, chicos? Acá está pegando un aguacerazo impresionante. Menos mal que tenemos una buena red eléctrica y no se nos ha ido la luz. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, espero que les haya entretenido este primer abrebocas de este curso de lógica de programación. Claro que sí, Muchas profe. gracias, profe. Gracias. Adiós. Feliz Muchas noche. gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas Gracias. Hasta noches. luego. Nos Hasta luego. vemos. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a todos por su asistencia. Con todo gusto, Francisco. Hasta luego. Hasta luego, Justin.
Hasta luego, profe. Buenas noches. Con todo gusto, José. Gracias por las participaciones.